¿Cómo cambió la relación entre Roma y Germania en el siglo I? ¿Qué llevó al Imperio Romano a querer conquistar a los germánicos? ¿Por qué el imperio decidió detener su expansión territorial en esa zona? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A principios del siglo I después de Cristo, el Imperio Romano parecía que conquistaría casi todo el mundo conocido. Después de haber conquistado la Galia, pacificado España y consolidado su dominio en el Mediterráneo, estuvo en condiciones de pensar en incrementar aún más sus dominios. Entonces, sus ambiciones se dirigieron al otro lado del río Rin, hacia la tierra de Germania. Germania era un territorio con el que Roma ya había tenido contacto principalmente a través del comercio, así como relaciones diplomáticas. Algunos guerreros germanos ya servían como mercenarios o soldados auxiliares en el ejército romano. El nuevo emperador Augusto veía allí un territorio ideal para expandir el poder del recién fundado imperio, establecer nuevas ciudades y reforzar la frontera oriental. Sin embargo, ese objetivo nunca se concretó. En general, los germánicos tenían numerosas desventajas ante los romanos. La sociedad germánica aún no había desarrollado una estructura social y política demasiado compleja, y en el ámbito militar no contaba con estructura de mando, ni reglamentos o estrategias de batalla establecidas. Uno de sus mayores problemas era su falta de unidad, ya que frecuentemente eran enemigos entre sí, y a menudo no se enfrentaban a las fuerzas enemigas extranjeras como a un frente común. Por esa razón, a veces apoyaban las invasiones de las tropas romanas contra sus antiguos rivales. ¡Deja de hablar y pégale! Otra desventaja era su armamento. Rara vez usaban espadas o lanzas largas, ya que eran costosas y difíciles de fabricar. Su armadura defensiva era aún más sencilla. La mayoría tenían escudos, algunas corazas y cascos más rudimentarios que los romanos. Todo eso llevó a que, en sus primeros enfrentamientos con los romanos, durante el gobierno del emperador Augusto, los romanos consiguieran numerosas victorias. Además, las primeras campañas romanas fueron ayudadas por las tropas germánicas de las tribus recién conquistadas. De esa forma, parecía que pronto toda Germania sería integrada como una nueva provincia del imperio. Gané. Augusto, creyendo que la conquista ya estaba asegurada, confió el gobierno de la región a Publio Quintilio Varo. Varo comenzó a organizar la administración provincial, cobrando impuestos y aplicando la ley romana. Pero los germanos no conocían el derecho romano, y aún más veían a los funcionarios romanos como extraños gobernando en sus tierras, y que los trataban con desprecio. El límite se alcanzó con la prohibición a los germánicos de dirigir grupos militares, lo que tomaron como una humillación y un grave atentado a sus privilegios del pasado. ¡Ya estuvo bueno de joterías! Así, las políticas impuestas por Roma en el territorio contribuían cada vez más al descontento de los germánicos, que acabaría por estallar en poco tiempo. El hecho de que los pueblos germánicos no formaban un reino unificado ni siguieran un liderazgo central contribuyó a que su sometimiento no durara mucho tiempo. Ya que se trataba de pueblos dispersos sin una autoridad común, Roma podía someter a toda una aldea o pueblo, e incluso pactar con un líder local, pero eso no garantizaba la obediencia de todos los demás pueblos. En aquel momento, Arminio, un noble germano, líder de los queruscos, que había servido en el ejército romano, comenzó a desear tener más poder en Germania, hasta incluso llegar a ser soberano de todo el territorio. Pero para convertirse en rey, tenía que expulsar a los romanos. Así que en secreto organizó una rebelión con el apoyo de los germánicos que se oponían al gobierno romano, y que ya se habían recuperado de sus derrotas durante los años de paz. ¡El macho! Los germánicos tuvieron ciertas ventajas en el nuevo enfrentamiento contra los romanos. Una de las que ya tenían era que siempre estaban listos para el combate, no solo contra extranjeros, sino también entre ellos. La mitad de los que eran capaces de portar armas estaban siempre armados, así que ante cualquier amenaza, todos los que eran aptos estaban listos para luchar. Ese impulso guerrero de estos pueblos nuevamente jugó un papel importante, pero esta vez también se valieron de la estrategia. Al haber servido en el ejército romano, Arminio conocía todas las tácticas militares que seguirían los romanos, y ya había tomado medidas para hacerlas ineficaces. Todos mis movimientos están fríamente calculados.
Arminio pensó que era necesario provocar a Varo y a su ejército para que marcharan preferiblemente a través de algún lugar de bosques densos, donde no habría espacio para que las legiones se formaran en batalla. Además, ya que los legionarios llevaban mucho equipaje y llevaban sus armas envainadas durante la marcha, ese sería el momento ideal para llevar a cabo el asalto, cuando las tropas no estarían listas para luchar como mejor sabían hacerlo. Sin embargo, Arminio reconoció que aún así, una sola tribu sería insuficiente para derrotar a los romanos, y logró hacer que los vecinos caucos, bructeros y marcios se unieran a la revuelta. Todos los jefes de estos pueblos acordaron su plan de acción. Los caucos debían desempeñar el papel de rebeldes e iniciar peligrosos disturbios, mientras que los queruscos debían representar a la tribu aliada de los romanos y pedirles ayuda para combatir a la tribu que supuestamente intentaba destruirlos. Usted es diabólico. El papel de los bructeros era estar pendientes de que Varo pensara en concentrar sus fuerzas, mientras que los marcios debían bloquear la retirada romana. Dado que las tierras de los marcios estaban habitadas por el mayor número de romanos, su tarea también consistía en expulsarlos de la zona y tomar el control de sus campamentos de invierno. Con la unión de todos estos pueblos, los germánicos ahora contaban con decenas de miles de guerreros, superando el número de las legiones romanas. En el año 9, 3 legiones romanas se adentraron en el lugar planeado por los germánicos, directamente hacia la emboscada, desatándose ahí la batalla clave, en el bosque de Teutoburgo. La estrategia de Arminio fue exitosa, y el ejército romano perdió miles de soldados en aquella batalla. Algunos todavía continuaron combatiendo por un tiempo, pero las fortalezas construidas por los germánicos les permitieron atacarlos repetidamente, para luego retirarse tras sus fortificaciones. Los sobrevivientes de las legiones se retiraron hacia el oeste, desde donde, durante unos días, avanzaron por terreno abierto hasta llegar a otra zona boscosa. Sin embargo, ahí fueron emboscados nuevamente, sufriendo de nueva cuenta de grandes pérdidas, esta vez en parte porque la caballería y la infantería chocaban entre sí al intentar escapar o a llevar a cabo ataques. Y por otra parte, algunos miembros de los pueblos que no se habían unido inicialmente a Arminio decidieron finalmente apoyar su causa, de manera que el ejército de los germánicos creció todavía más. Al final, solamente unos pocos romanos lograron escapar a las provincias cercanas. ¡Valió verga! Poco después de la batalla, entre el año 10 y el 11, Augusto envió a Tiberio a Germania, con la intención de reunir a las fuerzas romanas en el Rin y emprender una nueva expedición, pero nuevamente no dio ningún resultado. Tras la muerte de Augusto en el año 14, su sucesor Tiberio nombró a Germánico como mando militar supremo sobre las legiones encargadas en la región de la frontera del Rin. Al tomar el puesto, emprendió una serie de campañas en Germania para vengar la derrota en Teutoburgo. Para el año 16, había reconquistado el valle del Lippe y la mayor parte de la costa del Mar del Norte. Sin embargo, al examinar la situación, Tiberio consideró que Germania no podía ser conquistada rápida ni fácilmente, y optó por no intentar someter totalmente la zona al dominio romano, esperando que las campañas que se habían realizado sirvieran más bien de advertencia a los pueblos germánicos, y decidió retirar las tropas. ¿Y ahora qué? En cambio, se dedicó a establecer al menos 8 legiones a lo largo de la frontera. De esa forma, consolidó una frontera militar permanente, el Limes Germanicus, para proteger a las provincias galas del mundo germano. Después, durante los reinados de Calígula, Claudio y Nerón, no se emprendieron nuevas expediciones a Germania, y más tarde, incluso en los momentos de máxima expansión territorial del imperio, bajo los gobiernos de Trajano o Adriano, la idea de dominar toda Germania ya no se consideró una misión viable. Sin embargo, durante el resto de la existencia del imperio, los soldados que se reclutaban de la región continuaron siendo un valioso recurso para el ejército romano. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.